¿Sabías que en la antigua Roma una mujer podía ser ejecutada por beber vino? No es una exageración. Una copa, un sorbo, y eso bastaba para recibir la pena máxima. El vino no era solo una bebida, era un símbolo, un privilegio masculino. Las mujeres que lo tomaban eran vistas como indecorosas, como una amenaza para el orden social. Hay un caso famoso, el de Ignacia, una mujer noble. Su marido la denunció ante los magistrados. Su crimen le olió el aliento. Ella había bebido vino a escondidas, y eso bastó. Fue condenada. Y no es el único caso absurdo. ¿Sabías que en Roma un beso podía llevarte directo al altar? Literal. Si besabas a alguien en público, aunque fuera sin intención romántica, la ley podía interpretarlo como un compromiso. Besar podía significar consentimiento, y si había testigos, más te valía ir buscando anillos. El Estado lo veía como un contrato no verbal, un símbolo de unión, una forma de proteger la moral. Y lo más inquietante aún está por venir. Si una mujer era violada y el agresor pagaba una dote, la ley permitía que se casaran. Sí, una víctima podía terminar legalmente unida a su agresor. El Digesto de Justiniano recoge estos casos. No eran frecuentes, pero existieron, y nos muestran la brutal desigualdad legal entre hombres y mujeres. Estas no eran leyes aisladas, no eran excepciones, eran parte de un sistema completo, una red legal que gobernaba cada rincón de la vida en Roma. Hoy vamos a explorar ese mundo. Un mundo donde el poder y la ley no solo regulaban calles y ejércitos, también tu cama, tu mesa, tu duelo, tu deseo. Vamos a empezar por la base, el matrimonio. Hoy para muchos, casarse es una decisión personal, por amor, por afinidad, por estabilidad. En Roma, no. Casarse era una orden implícita, un deber con el imperio, y no cumplirlo era un problema legal. El emperador Augusto, el gran reformador tras la caída de la República, estaba obsesionado con la moral romana. Veía la decadencia como una enfermedad. Para él, un ciudadano sin hijos era un ciudadano inútil. Por eso impuso la Lex Julia en el año 18 a.C. ¿Tenías entre 25 y 60 años y no te habías casado? ¿O eras mujer entre 20 y 50 sin hijos? Entonces te quedabas sin herencias, sin beneficios legales, sin cargos públicos. No cumplir con tu deber productivo te hacía menos romano. Y esta ley no apuntaba solo al pueblo, iba también contra los poderosos, senadores, patricios, generales, todos bajo la misma lupa, pero no se detuvo ahí. Poco después llegó la Lex Papia Poppaea, más hijos, más recompensas. Era un sistema de premios por fertilidad, impuestos reducidos, ventajas en concursos públicos, privilegios sociales. ¿Te suena como una distopía moderna? En Roma fue real. Se creó una carrera por reproducirse. Incluso había sanciones para las viudas que no se volvían a casar en 2 años. Ni el luto era libre. Y al casarte debías elegir un régimen legal. Uno de los más comunes era el matrimonio con manus, literalmente bajo la mano del esposo. Pasabas del control del padre al del marido. Todos tus bienes, tu patrimonio, tus decisiones ya no eran tuyas. Pero existía una alternativa, el matrimonio sine manu, sin manus. Allí la mujer mantenía sus bienes, conservaba autonomía legal, pero el precio era social. Ser una mujer independiente en Roma despertaba sospechas, no eras normal. Pese a eso, algunas se las ingeniaban, como Hortensia, hija del famoso orador Hortensio. En el siglo Quirino se casó, se divorció y conservó su fortuna. Cuando quisieron imponerle impuestos injustos, se presentó ante el Senado. Y habló, se defendió, convenció. Eso era algo impensable para una mujer en esa época, pero lo hizo. La historia la recuerda como valiente, brillante y rebelde. Y esto solo era la vida privada. Pero en Roma hasta el lujo era controlado. Durante la Segunda Guerra Púnica, en el año 215 a.C., se aprobó la Lex Oppia. Prohibía a las mujeres tener más de cierta cantidad de oro, usar vestidos teñidos con colores brillantes, especialmente púrpura, el color más caro, y moverse en carruajes por la ciudad. La idea era ahorrar durante la guerra, pero lo que se hizo fue controlar el cuerpo y la apariencia femenina. La reacción fue histórica. Las mujeres salieron a la calle, ocuparon el Capitolio, presionaron. En el año 195 a.C., la ley fue anulada. Fue una de las primeras protestas de mujeres registradas en Occidente. Y funcionó, pero el Estado seguía vigilando. Años después, la Lex Fania limitó cuánto podías gastar en cenas, cuántos invitados, qué alimentos servir. Y la Lex Orchia reguló fiestas y celebraciones religiosas. Beber demasiado, comer de más era motivo de sanción. El exceso era inmoral. Y en Roma la moral se legislaba.
Incluso los gestos más simples podían ser delito. Según Plinio el Viejo, durante ciertos periodos se prohibió besar en público. La razón, temían que las mujeres envenenaran a sus maridos con cosméticos tóxicos. Así que besar podía parecer un intento de asesinato. Roma tenía censores, funcionarios con poder para juzgar tu conducta. No necesitaban pruebas, ni un juicio. Si te veían como inmoral, podían degradarte, excluirte del Senado, arruinar tu vida pública. Una especie de gran hermano sin cámaras, pero con consecuencias reales. Y si eras hombre soltero, tampoco estabas a salvo. No podías asistir a ciertos espectáculos. No producir hijos era una traición silenciosa al imperio. Y volvemos al horror legal. Los esclavos no podían testificar, a menos que fueran torturados. Sí, la ley creía que solo el dolor podía arrancarles la verdad, y ni siquiera los muertos escapaban del control. La Lex Claudia prohibía entierros dentro de la ciudad, por eso las tumbas están en las afueras, a lo largo de la Vía Apia. Los funerales debían ser sobrios, nada de música, ni ropas lujosas, y aún así los ricos buscaban cómo saltarse las reglas. Los testamentos eran otro campo minado, una palabra maldicha. Y todo quedaba invalidado. Por eso existían expertos como Gallo, el jurista que dejó instrucciones precisas sobre cómo redactarlos. Pero nada supera lo más oscuro del sistema legal romano. Ya lo dijimos, una mujer podía ser obligada a casarse con su violador. Y había más. Durante guerras civiles o crisis políticas, el Senado podía aprobar leyes de confiscación. Se quitaban tierras, casas, patrimonios y se redistribuían para pagar soldados o aliados. Era una forma legal de robar, y estaba aprobada por el Estado. Incluso los soldados sufrían restricciones. Durante siglos no podían casarse mientras estaban en servicio. El motivo, el matrimonio, los distraía, así que formaban uniones informales. Tenían hijos no reconocidos por la ley. Fue Septimio Severo, en el siglo III, quien legalizó estas familias. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuál de estas leyes te pareció la más absurda, la más injusta? ¿Te imaginas vivir en un mundo así? Déjalo en los comentarios. Me encanta leerte y seguro sale un gran debate. Roma fue brillante en ingeniería, arquitectura, pensamiento, pero también fue cruel y obsesionada con controlar cada rincón de la vida. Sus leyes no solo reflejan su poder, reflejan sus miedos, sus obsesiones y sus límites. Si te gustó este viaje al pasado, suscríbete, comparte y nos vemos en la próxima historia.